Hola, yo soy Guadalupe Osuna Coronel, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente estoy cursando cuarto semestre en la Facultad de Odontología Campus Tijuana. Y les voy a presentar una información muy interesante acerca de los datos. A A continuación continuación les presento presento los los temas temas principales principales que que vamos a vamos abordar a a lo largo del abordar a lo video. largo de este Todos son de igual video. Todos importancia son y de nos servirán importancia para y comprender me mejor el ayudarán tema. a comprender mejor. Tenemos como definición de dato la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Tenemos como dato estructurado los datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Como tal, a menudo es fácil almacenar datos estructurados en tablas dentro de bases de datos o en archivos de Excel, como en la siguiente imagen adjuntada en esta presentación. Sin embargo, los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Un ejemplo de datos no estructurados puede ser un correo electrónico. Aunque el correo electrónico contiene elementos estructurados como el remitente, el título y el cuerpo del texto, es un desafío encontrar el número de personas que han escrito un mensaje de correo electrónico de queja sobre algún empleado en específico, porque existen muchas maneras de referirse a una persona. Por ejemplo, los miles de idiomas y dialectos diferentes que hay por ahí complican aún más esto. Un correo electrónico escrito por un humano es también un ejemplo perfecto de datos en lenguaje natural que veremos en la siguiente diapositiva. Como les comentaba, el lenguaje natural es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencias de datos y lingüística. Ni siquiera las técnicas más avanzadas son capaces de descifrar el significado de cada trozo de texto. Sin embargo, esto no debería ser una sorpresa. Los humanos también luchan con el lenguaje natural, ya que es ambiguo por naturaleza. Los datos generados por máquinas es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Los datos generados por máquinas se están convirtiendo en un importante recurso de datos y lo seguirán siendo. La IDC, International Data Corporation, ha estimado que habrá 50 veces más máquinas conectadas que personas en 2024. Esta red es comúnmente conocida como el Internet de las Cosas. Los datos basados en gráficos son una forma natural de representar las redes sociales, y su estructura permite calcular métricas específicas como la influencia de una persona y el camino más corto entre dos personas. Se pueden encontrar ejemplos de datos basados en gráficos en muchos sitios web como redes sociales. Un ejemplo es la lista de seguidores en Twitter, es un ejemplo de datos basados en gráficos. Audio, imagen y video son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. Tareas que son triviales para los seres humanos como reconocer objetos en imágenes resultan ser un desafío para las computadoras. MLBAM, Major League Baseball Advanced Media, anunció en 2018 que las cámaras de velocidad en los estadios capturarán los movimientos de la pelota y del atleta para calcular en tiempo real. El uso de un flujo de trabajo de ciencias de datos bien definido es útil en el sentido de que proporciona una manera sencilla de recordar a todos los miembros del equipo del trabajo para hacer un proyecto de ciencias de datos. Una manera de pensar en el beneficio de tener un flujo de trabajo en ciencias de datos bien definido es que como un conjunto de barandillas para ayudarle a planificar, organizar e implementar su proyecto de ciencias de datos. El procesamiento y análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, etc. En recopilación de datos tenemos que es el procesamiento y análisis de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. En preparación de datos, en este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. De este modo pasa a seleccionar la información necesaria y puntual para que se trabaje en el procesamiento y análisis de los datos.
En introducción de datos, los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes traducidos a un lenguaje entendible. Procesamiento o limpieza de datos. En esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning. En interpretación de los datos, son todas las gráficas, tablas, documentos para trabajar óptimamente. En este punto será cuando finalmente tendrás como resultado todo lo de las etapas previas, de una forma totalmente entendible para ti y los miembros que la requieran. Finalmente, en almacenamiento de los datos, queda la última etapa de este proceso que consiste en el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento y análisis de los datos, para su uso inmediato o posterior según te convenga, con la tranquilidad de que estarán conservados bajo la legislación de la protección de los datos. Un almacén de datos está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Los informes recuperados de los almacenes de datos pueden ir desde comparaciones y tendencias anuales y trimestrales hasta gráficos diarios detallados. Es más una fuente de análisis de datos a medida que se registran y cualquier información puede recuperarse de un almacén de datos para su análisis en cualquier momento que sea necesario. Formatos donde se pueden encontrar los datos. En resultados de experimentos, datos observacionales, simulación de datos, notas de campo, imágenes como gráficos, scans, fotos digitalizadas, documentos Born Digital, data cuantitativa, datos de encuesta, archivos históricos, muestras, objetos, datos de las redes sociales, etc. ¿De qué manera se almacenan los datos? Se almacenan en una base de datos que es una colección de datos que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos. Los objetos como tablas, consultas, informes, entre otros, comprenden la base de datos. Una base de datos está diseñada principalmente para registrar datos. Es un proveedor de datos en tiempo real y es una base de datos generalmente presenta tablas complejas porque los datos están organizados de modo que ningún elemento se duplica. Esta estructura organizativa proporciona un procesamiento y almacenamiento de datos muy eficiente. Actualmente vivimos en un universo poblado de datos. Las actividades que llevamos a cabo generan datos. Lo que hacemos, dónde lo hacemos, a dónde vamos, a quienes conocemos, qué tenemos, qué nos gusta o cómo nos sentimos. Generamos esta información mientras trabajamos, caminamos, interactuamos, hablamos, etc. Empresas globales intensivas en el uso de datos como Uber o Airbnb han sufrido crisis cíclicas de confianza por la manera como gestionan los datos personales de sus clientes. Desde hace más de 3 décadas, el mundo comenzó a tomar conciencia sobre la importancia de proteger los datos personales. Fue así como en 1980 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con la colaboración del Consejo de Europa, publicó una guía para resguardar la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales a partir de los siguientes principios. Establecer límites claros para la obtención de los datos. Determinar la relevancia de los datos para el uso previsto. Definir con claridad el uso que se dará a los datos antes de solicitarlos. Abstenerse de utilizar los datos para usos distintos al determinado originalmente sin el consentimiento de personas afectadas. Asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería. Asegurar que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes. Garantizar que las personas cuyos datos se han recolectado tengan acceso a los mismos y puedan solicitar bien sea modificaciones a su eliminación definitiva.